Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad, en donde exploramos temas de derecho administrativo, derecho de los ciudadanos, justicia administrativa, ramas especializadas del derecho administrativo, entre otras. La tarde de hoy vamos a platicar sobre un tema pues muy relevante que ya iniciamos inclusive la sesión anterior, es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Nos acompañan en el estudio la maestra Anita Ramírez Sánchez. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes, doctora, y buenas tardes a nuestros televidentes, seguidores y radioescuchas de Canal Yus Multimedia. Los youtubers, Sí, desde luego también. Y buenas tardes, Juan Antonio Negrete Zaragoza también nos acompaña. ¿Qué tal, doctora Anita? Un gusto y un placer nuevamente estar en este grandioso espacio para seguir hablando de temas interesantes. Pues bueno, el tema que nos ocupa hoy pues es sumamente relevante por diversas razones. Primera, porque se constituye el Plan Nacional de Desarrollo en una especie de bitácora en donde va a caminar pues la vida pública del Estado, como lo señala el artículo 26 constitucional. Dice que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. Esto quiere decir que los planes de desarrollo contienen primordialmente objetivos a alcanzarse, pero también deben de contener las estrategias, es decir, el cómo se va a poder lograr arribar a esos objetivos, porque de otra manera se traduciría simplemente en un ideario de muy buenas intenciones. La planeación debe ser democrática, deliberativa, bueno, de manera previa estuvimos viendo en páginas gubernamentales, previa a la elaboración del preproyecto, pues sí que se convocó a ciertos grupos de la ciudadanía a participar. En los mecanismos de planeación, pues de participación, se procura el poder recoger el sentido, los intereses de aquellos que participen e inclusive también los que no participen, ¿verdad? Es tarea del Estado, como el mismo artículo 25 constitucional lo menciona, ser el rector de la economía y de el desarrollo. Bien, entonces el Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial con vectores sectoriales y regionales, lo cual quiere decir que un plan nacional de desarrollo debe tomar como punto de partida también pues todo lo existente previamente, hacer un recuento de qué es lo útil y orientar a la actividad pública pues hacia nuevas metas propiamente. Todo ello es muy relevante porque decíamos, a partir del Plan Nacional de Desarrollo se van a crear también programas regionales, sectoriales, o sea, el Plan Nacional de Desarrollo se convierte como un gran tronco del cual surgen otras ramas de la planeación, planeaciones sectoriales, planeaciones regionales, y bueno, y toda la actividad pública pues camina a través de la planeación. Es tan importante que cuando el presidente de la República entrega el informe anual de sus actividades, este debe de ir con referencia al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, por eso es tan significativo. Ahora bien, ¿cómo se elabora el Plan Nacional de Desarrollo? Pues bueno, ciertamente es el presidente de la República quien envía el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados, pero de manera previa el trabajo fue coordinado de acuerdo a la ley de planeación
por la Secretaría de Hacienda, ¿no? La Secretaría de Hacienda se convierte como en la coordinadora y es quien formula el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. Bien, ¿hasta aquí quieren comentar algo? Pues bueno, vale la pena señalar, como ya ha referido usted, doctora, que la misma ley de planeación, así como se contempla constitucionalmente, también lo contemplamos en la ley. El Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias, en concreto de la Secretaría de Hacienda como coordinadora, también puede y debe, en parte, escuchar las propuestas de organismos constitucionales autónomos y también de las entidades federativas, dependiendo de las necesidades que requiere el programa para hacer sus estadísticas y demás, porque recordemos que un Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad con la ley, debe de tener cierta estructura. Entre ellos, pues es que tiene que tener la planeación, tiene que tener los principios, ejes por los cuales se va a conducir, los programas que, como ya también señaló excelentemente la doctora, pues estos programas regionales a los cuales se va a versar y que tiene que ceñirse, vaya, porque pues una cosa importante, y hablábamos tras bambalinas, es que a veces no se sabe, pero el Plan Nacional de Desarrollo, una vez que termina su proceso desde su creación y ya desde que ya es inamovible, es decir, ya queda estructurado, pues se vuelve con fuerza de ley este Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual se tiene que ceñir todo el Poder Ejecutivo a cumplirlo, ¿no? Exactamente. Anita, ¿alguna opinión sobre lo dicho? No, solo igual aunar un poco que justo como lo comentó, se deben tomar las condiciones en que se encuentra en el momento en que se realice este documento y de hecho eso se señala dentro de la ley de planeación que se debe hacer mención del estado actual, obviamente en el que se está elaborando, en que se encuentra las diversas secciones o sectores en que se centra este plan. Solo eso, doctora, gracias. Bueno, a mí me gustaría mencionar que el artículo 21 de la Ley de Planeación nos señala que el presidente de la República enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a su toma de posesión. En este caso, pues bueno, había una situación particular que permitió entregar con posterioridad este Plan Nacional de Desarrollo. Aquí me gustaría mencionar que no porque lo presente ya está en automático, en ipso facto, aprobado, sino Exacto. que todavía entra al escrutinio de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien le puede hacer observaciones. Si la Cámara de Diputados no le hace observaciones en un término de 2 meses, o sea, el plazo también es bastante amplio y daría lugar para que la misma Cámara de Diputados a su vez pudiera consultar con la ciudadanía sobre este Plan Nacional de Desarrollo, porque pues como decimos, es un plan a largo plazo, una bitácora, no solamente sexenal, porque la ley de planeación permite poder proyectar hasta 20 años. Hay que considerar que muchas veces el Estado mexicano o el gobierno asume obligaciones plurianuales. Pensemos, por ejemplo, en las asociaciones público-privadas que puedan ir hasta muchos más años. Entonces, la visión de un Plan Nacional de Desarrollo nos puede estar proyectando la vida pública hasta de 20 años. De ahí, pues, toda la relevancia. Bien. Bueno, doctora, de ahí en fuera, en ese punto, si bien es cierto, se plantean puntos que son a 20 años, por ejemplo, pues también siempre hemos visto, y lo referíamos anteriormente, que los gobernantes que van entrando, pues muchas veces también van manipulando el plan nacional, obviamente con congruencia a sus ideales y demás. Como, Como, bueno, lo que es permisible, ¿no? exactamente. Pues Ahora, me parece tan importante esto que señala, porque hubo una reforma en el año 2014, recordemos para que nuestros radioescuchas estén en el tema,
Antes del 2014 normalmente el presidente hacía el Plan Nacional de Desarrollo, lo mandaba a la Cámara de Diputados y ya estaba prácticamente hecho. Ahora, como usted refiere, la Cámara de Diputados, a partir de esta reforma, pues va a tener una participación activa, que esperemos que así sea. Digo, recordemos que pues un fenómeno político existente es que hoy por hoy la Cámara de Diputados tiene en su mayoría el, el partido del presidente hoy electo. Entonces sí se están convocando foros, se van a convocar foros en este mes para escuchar a la ciudadanía y a gente especializada, porque pues sí se ha reconocido que en el Plan Nacional de Desarrollo presentado el 30 de abril de este año, pues sí hay ciertas inconsistencias en los cuales pues obviamente pues se requiere rigor en cuanto a las estadísticas, en cuanto a cómo van a obtener y llegar a esas metas para que vaya, no sea como usted refería al inicio, que se tome como una carta de buenas promesas, ¿no? Sí, claro, claro. Y que de Ay, hecho tiene que ver un poco con lo que comentamos en la sesión pasada, que a diferencia de otros planes de desarrollo, el presentado ahora es considerablemente de menos cantidad tal muy vez y que magro, no diríamos, siempre ¿no? exactamente y que digo, si bien es cierto la cantidad no dice respecto de la calidad, pero tal como lo comenta mi compañero Juanito, la cuestión es que al momento de referir, por ejemplo, la situación actual o el cómo recibe este gobierno es laxo, pero de verdad laxo el que realmente no se percibe esa actualidad. Al momento de que ya mencionan las acciones para tomar, pues también son un poco superfluos, entonces esta seriedad, certeza que deberíamos sentir al menos en el documento, no se percibe en realidad. La proyección es muy diferente a cómo se ha visto en otros, más allá de que se llegue a cumplir o no, ¿verdad? Y por ejemplo, si me permiten también señalar, es muy importante que si revisan el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, hay dos documentos, es decir, el plan se constituye por dos documentos. Un primer documento es un documento más o menos de 60 y tantas cuartillas que se refiere su autoría al propio presidente electo, bueno, más bien al presidente de la República, que es un documento en el cual, como lo venimos diciendo, pues está acostumbrado a plantear principios por los cuales se va a versar en contra de la corrupción, en contra de favor de los pobres y demás. El otro documento, que ya son 280 y tantas cuartillas más o menos, ya plantea como tal el plan nacional en concreto. Este es el plan que ha traído ciertas fluctuaciones por ciertos puntos que han sido muy controvertidos, como esto del crecimiento del 6% terminando el sexenio, lo cual ha sido muy difícil. Se ha planteado que es posible, siempre y cuando se dieran las condiciones exactas, cero corrupción, más inversión y demás. O sea, difícilmente, y se ha planteado por economistas, difícilmente se podría llegar a ese 6% al Un terminar el sexenio. crecimiento. Si con trabajos tendríamos que tener al año por lo menos un 8% para poder llegar a ese 6 sexenal. Era lo que más o menos decían ciertos especialistas. Temas como el de que al final del sexenio se va a disminuir la violencia, los delitos al 50% también se me hace muy bravuroso de parte del plan, porque es complicado. Vuelvo a lo mismo, necesitamos tener las condiciones y se puede si se crean, y para eso se necesita el Plan Nacional de Desarrollo, creo yo, y puntos como otras cuestiones de aumentar los ingresos, es decir, que aumenten los ingresos generales, disminuir la pobreza. Hablábamos de cifras en la sesión pasada que plantea más o menos el Plan Nacional de Desarrollo, disminuir en millones la cantidad de pobres en pobreza extrema y en pobreza coloquialmente dicho, lo cual también pues se plantea un poco difícil por las condiciones actuales que existen, ¿no? Pero pues ahorita es la posibilidad de ver que se le puede arreglar.
Sí, bueno, esto que acabas de decir, Juanito, creo que es muy, muy relevante, muy importante. ¿Por qué? Porque el mismo 30 de abril, el presidente López Obrador habló de que su Plan Nacional de Desarrollo tenía 60 y tantas cuartillas, ¿no? Entonces, pues esto confunde un poco porque nos estamos manejando entonces a través de dos versiones del Plan Nacional de Desarrollo, una que la más extensa, que deberá de cumplir los contenidos mínimos que señala el artículo 21 TER, que son los ejes generales, el diagnóstico, los objetivos, las Exactamente, estrategias, los indicadores de exacto. desempeños, ¿no? Y los demás elementos que establezcan las demás disposiciones jurídicas, porque la planeación es tan importante, es como fijar prácticamente un escenario completo a través del cual se va a desarrollar la obra de la vida pública. Entonces, pues sí se encuentra sumamente regulado, no es algo que se pueda hacer sobre las rodillas propiamente, pero yo creo que la sociedad debe conocer a la par o de manera las dos versiones. ¿Para qué? Para aquellos que tengan verdadero interés pues porque son más dedicados o porque les interesa alguna de las áreas, pues al final toda la vida de México está comprendida o proyectada. O sea, simplemente hace un momento decía, bueno, el informe, no solamente el informe, el presupuesto de ley de ingresos, el De egreso, presupuesto de egresos y la ley el de ingreso. proyecto de ley de ingresos de la Federación también va relacionada con el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, de alguna manera es la motivación de es algo tan serio. Por eso es que de pronto cuando uno ojea la versión simplificada, por así llamarle, pues no tiene esta estructura que señala el artículo 21 ter, ¿no? Y es de preocupar para aquellos que estamos interesados en entrar al fondo del tema. Ahora, es importante lo que señala la doctora porque hay que tener en cuenta dos cosas. No es que estemos hablando de dos planes diferentes o que se contradigan. Pudiera parecerse cuando uno va leyendo los documentos que sí hay cosas que son un poco inconsistentes invaluablemente de los dos documentos. Hay que resaltar que el primero más que nada es un documento político. Yo lo observo así, es un documento político y el segundo ya es el documento técnico. ¿Por qué político? Porque dirían muchas veces, y lo escuchaba pues, con algunas opiniones de senadores, por ejemplo, que es como todavía estar haciendo campaña, ¿no? O sea, De hecho, ahorita vamos a hablar un poco de las subdivisiones que trae ahí, ¿no? exactamente, y también hay confusión en cuanto a los ejes. Ya usted lo señalaba, el Plan Nacional de Desarrollo, y lo decíamos, tiene que tener ejes rectores. A veces estos no, cuando uno revisa el plan no se vislumbran adecuadamente, entonces falta, siento yo, seguridad en cuanto a saber qué hay y a saber a dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar. Sobre todo eso, yo en la versión simplificada veo un ideario extraordinario, una serie de objetivos que me parecen encomiables. Sin embargo, en esta versión no me dice el cómo los va a lograr, o sea, está uno un poco por ahí, dónde quedaron las estrategias, ¿no? Y Exacto. creo que esto es importante, aún en una versión resumida, en una versión simplificada, el saber cómo se va a lograr algo. ¿Por qué? Porque le da seriedad al documento. Como bien lo decías, Juanito, pues de pronto uno cuando lo empieza a ojear tan solo de la estructura, pues sí parece que todavía estuviéramos en campaña al subdividirlo en honradez, honestidad, no al gobierno rico con pueblo pobre. Me suena un poco a pancarta. Al Ujú. margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Pues bueno, esto ahorita también lo vamos a comentar respecto de otro temita, como quien dice, entre paréntesis. Anita. Y bueno, resaltar, tal vez puede ser el hecho de que se trata de centrarse mucho en esta cuestión de que sin paz, como no puede haber paz sin justicia, porque pues hasta cierto punto eso es, creo, mucho de lo que falta porque generalmente
se alude tanto a este orden público, a esta paz social, al bien común, pero al momento de ver la actuación, por ejemplo, en el ámbito jurisdiccional o ya sea formal o materialmente, pues en realidad la gente no puede mantener un orden o no puede mantener una paz si no recibe estos resultados derivados de una impartición de justicia, por más general o ambiguo que pueda sonar el concepto. Entonces creo que también esa parte del Plan Nacional de Desarrollo sería importante que la aclararan en el aspecto del cómo, como nos mencionaba Juanito, el cómo, porque tan solo el camino creo que eso es lo importante, porque pueden existir objetivos bien delimitados, sin embargo, el trayecto, si es tan sinuoso, en realidad va a dejar los objetivos más lejanos de lo que en realidad parecían, y pues bueno, creo que eso habría que resaltarlo un poco. Sí, sí, bueno, aquí también me gustaría introducir el otro aspecto que platicamos un poquito antes de iniciar el programa, la naturaleza jurídica del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es presentado a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados no le hace observaciones a lo largo de los 2 meses, entonces el plan se convierte como un plan definitivo que tiene una naturaleza de ley para a todos aquellos sujetos que están obligados a cumplimentar el plan. Es decir, pues estamos hablando de de todos aquellos que estén involucrados en los objetivos nacionales, en los planes especiales, en los planes institucionales, en los planes regionales, etcétera. Es decir, es muy, muy importante, muy relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces se mira solamente como una especie de ideario político, o una especie de catálogo de objetivos conforme a los cuales se van trazando políticas públicas, pero no, va un poco más hacia allá. Y esto es bien interesante porque si lo vinculamos, por ejemplo, a la agenda de los derechos humanos, pues bueno, ya el Plan Nacional de Desarrollo me está anunciando, me está vislumbrando varios derechos humanos que hay que decirlo, pues muchos de ellos son de cumplimiento progresivo, pero ya me está marcando un objetivo concreto a alcanzar por este gobierno. Como decíamos, pues bueno, un Plan Nacional de Desarrollo cuando menos considera o vislumbra 20 años, ¿no? Aunque déjenme acotarlo porque en su momento lo mencionábamos, si bien hay obligaciones plurianuales, como Plan Nacional de Desarrollo solamente es obligatorio durante el sexenio. Por eso es que, pues, desde su misma denominación marca este espacio de tiempo, 2018-2024. Sin duda alguna, doctor, si me permite nada más ahondar un poco, es importante que digamos, no se trata de decir que llega un nuevo gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo se tira a la borda. Disculpen esta expresión burda, pero sí hay temas, como usted bien señala, que se manejan a 20 años, sobre todo, y es algo que se ha observado mucho y se ha respetado porque son progresivos, como bien señalaba, que era la cuestión, por ejemplo, de medio ambiente, que es un tema que se ha venido manejando en todos los planes, la cuestión del manejo de los recursos naturales, que es una cuestión expresa que maneja hasta la misma ley de planeación, y pues obviamente sabemos el aspecto político y económico. Ahora, también algo que maneja el Plan Nacional de Desarrollo, que plantea la ley, que debe llevar el plan y que muchas veces se ve que tal vez no es conciso en eso, es la cuestión de la equidad de género, ¿no? Que es un tema que ahorita se ha venido manejando. Más que un tema, hay que recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo anterior es un eje transversal, ¿no? La equidad de género. Y aunque yo sé que probablemente nuestros queridos radioescuchas están pensando en términos de los feminicidios que ha habido, de las presiones que han hecho las ONGs
para la emisión de las alertas de género, etcétera. Sin embargo, sí se ha avanzado. Si vemos también los presupuestos de egresos de los últimos años, sí se le ha dedicado presupuesto. Aquí solamente hay que recordar que ONU Mujeres pues ya nos anticipaba que para el 2040 estaremos viendo resultados pues más concretos en este tema de equidad de género, pero sí se ha trabajado y debe seguir siendo un eje transversal. Y aparte de eso, que se manejen temas, por ejemplo, ahorita este Plan Nacional de Desarrollo creo que tiene alguna cuestión en la materia de equidad de género que no ha gustado del todo. Sea cuestión de profundizar las razones del por qué, sostiene ahí cosas que no son claras. También esta cuestión de los organismos autónomos, de constitucionales autónomos, también ha habido un debate porque no se sabe realmente, parece que hubiera una tendencia como al no apoyo a estos organismos, ¿no? Ya lo vimos en la reforma educativa, que se plantea quitar el órgano constitucional autónomo que era el Instituto Nacional de la Educación, de la Evaluación para la Educación, creado en la reforma estructural de 2014, y ahora van a crear un organismo, pero que va a estar, por así llamarlo, desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces hay que ver y analizar todas estas aristas porque volvemos al punto en el cual creo yo vemos un Plan Nacional de Desarrollo que maneja principios nuevamente como para recalcarle a la gente ciertas etiquetas, ¿no? De lo que se busca hacer, de que vamos contra la pobreza, de que vamos directo a esto. Me parece algo que decía Mauricio Merino muy importante. Estamos a veces ante la presencia de un plan utópico. Que Sí, no quiere decir que no se pueda, hay que ser claros. El problema es que hay que ver los medios en los cuales estamos, como bien decíamos, para ver si vamos a llegar sin duda a esta postura, tanto económica, de violencia, de seguridad, muchas cosas. sí, lo que comentábamos en grosso modo, en la versión, vamos a llamarle abreviada, del Plan Nacional de Desarrollo, pues aparece como un ideario y un gran ideario y de aspiraciones y que no son tampoco diferentes a las que se han venido manejando. Recuerdo también que el mismo presidente López Obrador mencionó que este Plan Nacional de Desarrollo pues estaba basado en buena medida en el ideario de los hermanos Flores Magón Así es, y y Cárdenas. en el del presidente Cárdenas de 1934, 34. 36. Sin embargo, pues también, o sea, hay que ver que las condiciones son pues diametralmente opuestas. Estamos hablando ya de una sociedad donde prima el uso de las nuevas tecnologías, una sociedad con un mayor desarrollo cultural, si no el óptimo, pero sí con un mayor desarrollo cultural, más comunicada, una sociedad también ya con pues diríamos también con otro estereotipo de mental, ya acostumbrada parte de esta sociedad a participar y a opinar, cosa que no existía en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, pues esto habrá habrá que tomarse con cierta mesura, ¿no? Y aparte, pues aprovechando, porque incluso menciona al respecto tecnologías, el aprovechamiento de las tecnologías para este desarrollo que se pretende, pues creo que también deberían aprovecharlas para, en lugar de estar copiando a modelos o querer estar copiando tal vez cuerpos normativos, en lugar de querer aplicarlas directamente, pues adecuarlas a las condiciones de esta sociedad, porque si bien es cierto, en otros lugares pueden estar en mejores condiciones al aplicar cierta política pública, al crear cierto cuerpo normativo, pues a veces la psique de la sociedad pues es la que en realidad diferencia cómo aplicar o cómo redactar alguna u otra circunstancia, ya sea política pública o cuerpo normativo. Y esto me lleva a la cuestión de, como habíamos comentado con uno de los invitados anteriores, que la educación es tan importante
y que creo que tampoco menciona qué manera va a utilizar para esta educación, para mejorarla, porque pues con estas reformas entre que nadie ya con la simple asistencia va a ser válido para no reprobar a alguien, y eso creo que no se están tomando las condiciones adecuadas, y en realidad tal vez ni siquiera se está viendo esta situación de pues esta situación de la sociedad. La movilidad social va más allá de todo aquello que se está planteando, y aparte esto lleva a un retroceso más bien, porque pues ya la gente no va a querer realmente aprender, sino simplemente acudir por acudir y hacer acto de presencia, como muchas veces podemos ver, ¿verdad? Sí, bueno, es que tampoco se podía plantear una estrategia real en materia educativa, si vamos ya a materias concretas, porque pues está todavía en vías de aprobación Sí. la su reforma en materia educativa, ¿no? Donde no se terminan de atar bien los cabos, en donde los mismos sindicatos que apoyaron al presidente López Obrador para llegar a la presidencia en su campaña, ahora aparentemente muestran cierta apatía bueno, aquí claro, hay mucho que analizar, por Sí. eso dije yo aparentemente, pero lo que es una realidad es que se tuvo que presentar primero el Plan Nacional de Gobierno Exacto. previo a la aprobación de la reforma, ¿no? Bueno, otro de los aspectos que a mí me llama la atención es que es muy insistente sobre recuperar un Estado de Derecho y el respeto a la legalidad, cuando pues estamos viendo que un poco, no sé si lo haga el presidente con una intención de llamar la atención, pero pues se está manejando con memorándums, ¿no? Cuando esos Ese fue un memorándums tema. pues no tienen esa fuerza jurídica. Entonces, pues bueno, lo hizo en materia educativa y ahora más preocupante, en la semana pasada envía un memorándum a la Secretaría de Hacienda en donde dice qué se va a hacer con los recursos que se están, vamos a decir, obteniendo a partir de la política de austeridad. Aquí nada más me cabe o me lleva al comentario de que en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria se introdujo en qué debería de gastarse los excedentes de la recaudación, precisamente porque uno de los grandes pilares de la corrupción era que el presidente tenía una carta libre para decidir qué se hacía con esos recursos que se recaudaban en exceso. Esto es algo bastante equivalente, porque si no son recursos recaudados en exceso, pero son recursos ahorrados, se puede decir, a través de la instrumentación de una política de austeridad, y no puede quedar a la discrecionalidad del Ejecutivo. Ya vivimos eso, o sea, no podemos seguirle dando cheques en blanco, por muy honrados que consideremos a nuestros presidentes, pero no debemos de seguirles dando cheques en blanco, ¿no? Para que probablemente con criterios subjetivos, criterios de favoritismo político o lo que sea, se repartan estos recursos. Me parece evidentemente importante esto, doctora, porque vemos a veces las incongruencias de cómo lo jurídico muchas veces está fuera de lo político, y este debate, ¿no?, de estas materias, porque pues sí, sin duda alguna vemos que dicen debemos hacer esto, pero a veces quien lo mandata es quien lo rompe, ¿no? Ya lo estamos viendo con los memorándums, lo estamos viendo con lo de la reforma educativa, lo estamos viendo con otros temas que creo yo a veces se busca vislumbrar más como el poder político. Es decir, estamos regresando a ese presidencialismo, pareciese, de los años 70, ¿no? De aquel presidencialismo absoluto del que hablaba autores como el doctor Diego Valadez, el doctor Jorge Carpizo. Y es una verdad que tenemos que estar prestos a escucharla. Decíamos en el programa pasado, no podemos estar en contra del presidente. Creo que necesitamos como mexicanos unirnos a favor del presidente, pero esto no quiere decir ni es sinónimo de que no seamos críticos, de que no señalemos lo que esté mal,
y sobre todo que estemos vigilando las actuaciones, eso es otra cosa. Claro, y además si estamos en una facultad de Derecho, yo creo que lo mínimo que podemos invitar a Exactamente, los alumnos es hacer un ejercicio de revisión del cumplimiento con con los ordenamientos sin duda. jurídicos. Y aparte de esta manera, pues se puede como proyectar esta democracia participativa, porque, pues bueno, evidentemente sí salen diversas propuestas y más aún como lo es esta casa de estudios, pues creo que, y al menos que se tomen en consideración también, porque esa es como la otra parte, que realmente existan mecanismos para que se puedan escuchar estas voces, al menos de, por ejemplo, esta facultad u otras que quieran participar, pero si nosotros podemos también apoyar en el cumplimiento de estos principios o de cada uno de las metas que se plantean en el plan, pues qué mejor que hacerlo a través de investigaciones, análisis y pues todo aquello que esté a nuestro alcance para hacerlo llegar a quienes son representantes y entonces de esa manera estar a favor de un gobierno, no de una persona en sí, sino simplemente para el cumplimiento de estos fines. Perfecto. Pues bueno, ya cerrando un poco el programa, ya nos quedan prácticamente unos 2 minutitos. Pues, pues solamente diríamos que esperemos que la Cámara de Diputados de verdad haga por el bien de México un ejercicio crítico, a fondo, Exactamente. participativo y que pueda aportar y que pueda modificar aquellas partes que parecen como deficientes, sobre todo en el tema de las estrategias, ¿no? Más que en el de los objetivos en sí. Y como mencionábamos, como ideario, pues suena muy bonito el Plan Nacional de Desarrollo. Pues ojalá que verdaderamente pudiéramos alcanzar esos esos objetivos de paz, esos objetivos de desarrollo, esos objetivos de bienestar, puesto que para eso estamos constituidos en un estado de derecho, para alcanzar un mejor nivel de bienestar, lo que la doctrina ha llamado siempre el bien común, ¿verdad? En eso estamos. Juanito, lo último. Pues prácticamente para concluir, agradecerle antes que todo, doctora, por el espacio, agradecerle también a No, Anita no, su con mucho presencia gusto. y pues nada más decir que exactamente la Cámara de Diputados funja su papel natura por excelencia, hacer también oposición al gobierno y es decir, hacer las cosas bien, si algo está mal, que también, ahorita que tienen esa facultad, que es algo que realmente es innovador, pues que puedan corregir la plana cuando se tiene que corregir. Y finalmente, pues la congruencia, se habla también en el plan de aumentar los empleos, los ingresos, pero vemos también que hay muchos despidos dentro del gobierno que son personas que si bien Claro. es cierto se ahorran esa parte, pero son personas que se van al mercado del desempleo y que ahorita la situación es difícil y más si se corta o se de alguna forma se perjudica a las pequeñas y medianas empresas que son las que hoy por hoy dan el mayor empleo en el país, pues creo que vamos con estas incongruencias, ¿no? De los buenos deseos, pero en contra de los hechos, en contra de la metodología. Entonces simplemente que observen y planteen bien los objetivos, pero con un sustento estadístico, técnico, científico. Muy bien. Y que Anita. aunado al plan de desarrollo, al plan nacional de desarrollo, pues exista esta actividad legislativa preponderantemente que actualice los cuerpos normativos y que existan las herramientas para llevar a cabo el cumplimiento de los fines. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes, maestra Anita Ramírez, Juanito, Juan Antonio Aquí Negrete. andamos. Muchísimas gracias e invitarlos a que nos sigan a través de Facebook en Seminario De Derecho Derecho. Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Es Y todo eso, por favor. no, pero también a través del Facebook de la Facultad de Derecho es Sí, importante, a través de Radio Yus y desde luego pues aquí Juanito que nos hace favor de subirlos a YouTube que también nos ya. pueden encontrar. Les deseamos que tengan
tengan un excelente 10 de mayo. Si tienen a su mamá, pues festéjenla, celébrenla. Si no, recuérdenla con todo el afecto y todo el amor. Pues que pasen una excelente tarde de viernes. Agradecemos en los controles al maestro César Alanís y a Oscar Telles. Buenas tardes a todos. Gracias.